asambleísta Doris Solís. Presidente. Le escuchamos, asambleísta. Buenos días, presidente de la sesión. Saludo a los colegas asambleístas, al pueblo ecuatoriano que nos escucha y nos mira en este momento. Luego de más de 4 meses de que la Organización Mundial de la Salud nos alertara el 5 de enero de la pandemia que teníamos al frente, debemos y estamos abocados en este debate final a ofrecerle al país una ley llamada de apoyo humanitario. Sin embargo, es importante partir, como ya decía el presidente de la comisión, de un adecuado diagnóstico. Yo creo que lo que tenemos al frente como panorama es un panorama absolutamente doloroso de un mal manejo tanto de la crisis sanitaria como también de la situación económica y de la crisis social que vive nuestro país. Se habla de 12,000 personas fallecidas que han incrementado según las estadísticas del registro civil, pero lo clamoroso es que ni siquiera tenemos estadísticas claras, presidente y colegas asambleístas, de las personas fallecidas por el COVID y de las personas contagiadas, que son miles ya en nuestro país. Lamentablemente llenamos los titulares internacionales como uno de los países que peor manejo ha tenido de la pandemia. Pero aparte de ello, tenemos 500,000 trabajadores y trabajadoras despedidos, según lo ha certificado en nuestra comisión el ministro de Trabajo, a vista y paciencia de las autoridades. Y en ese contexto tan doloroso, vemos que el gobierno pagó, pero no pagó 300 millones de dólares de la deuda externa. Pagó, según hoy se sabe y los registros del Banco Central, 1.300 millones de dólares. Escogió el pago a los tenedores privados y no la vida y la salud de los ecuatorianos. Y este es un tema gravísimo que tiene que estar en nuestra agenda para que el ministro Martínez venga, comparezca a la Asamblea y sea enjuiciado por esta gravísima e inmoral decisión que se asumió de espaldas a esta Asamblea y sus recomendaciones de consenso, de espaldas definitivamente al pueblo ecuatoriano. Por otra parte, vemos dentro de esta perspectiva el sistema de salud colapsado, lleno de denuncias de corrupción. No tenemos las pruebas masivas universales que señala la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, delegando responsabilidades, se aprestan a pasar a una nueva fase con las consecuencias gravísimas que, según las alertas de la Organización Mundial de la Salud, podemos tener. ¿Cuál es la brújula, colegas asambleístas, frente a este panorama tan dramático, tan inusitado, tan desolador? La brújula es, sin duda alguna, guiarnos por proteger la vida, los empleos, la salud y la economía de los ecuatorianos. No es cuidarle el bolsillo a nadie, no es apostar por los intereses particulares de los grupos económicos, es ponernos en el centro, ponernos en el corazón a nuestro país y reflexionar desde ahí las medidas que la Asamblea ofrece. Y dentro de esas medidas yo quiero completar el diagnóstico que el presidente de la comisión señalaba. Realizó la CEPAL el día de ayer. Lo que hay que decir también es que la CEPAL nos puso en la lamentable lista de los países que tendrán un mayor incremento de la pobreza extrema, Ecuador junto con Nicaragua y México, y de la pobreza en general, que hoy ya bordea el 35% de nuestros ecuatorianos, es decir, más de 6 millones de ecuatorianos en estas condiciones. Los que no tienen casa, los que no tienen agua potable, los que no tienen un salario digno, los que no tienen seguridad social, los que están peor y están sufriendo tremendamente en esta pandemia. La CEPAL también anunció que la pandemia durará meses y la recuperación de la crisis económica probablemente tome años. Y nos ha dicho muy claramente, no es un tema de economía ni de finanzas, es un tema de personas, es un tema de producción, es un tema de bienestar. Y por ello la CEPAL ha propuesto algunas medidas macroeconómicas que deben servirnos para la reflexión de esta jornada. Ha señalado claramente que no puede ser la prioridad el pago de la deuda externa y se ha ofrecido como asistencia técnica para que los países como el nuestro puedan renegociar
esa moratoria de la deuda o el no pago de la deuda. Esto es fundamental, seguir insistiendo como Asamblea Nacional para que esos recursos se destinen a la vida de los ecuatorianos. En segundo lugar, ha propuesto eh, establecer el ingreso básico emergente de $143 para todas las familias en condición de pobreza. A eso debe ser como prioridad destinados los recursos de los ecuatorianos. Y también ha señalado que efectivamente el mundo cambió y que las decisiones que tomen los países van a hacer la diferencia si podemos paliar o no esta crisis económica. El mundo empieza nuevamente a revalorizar el Estado como representación de lo público y el bien común. El mundo vuelve a discutir de nacionalizar, de relocalizar, de reindustrializar, vuelve a hablar de soberanía farmacéutica, soberanía alimentaria, vuelve a hablar de la palabra proscrita por el neoliberalismo, que es la solidaridad. Pero la solidaridad no es esa contribución del más humilde, compañeros, no nos equivoquemos, la solidaridad es justicia, es equidad, no son las dádivas, no son la caridad de quienes tienen enormes fortunas, la solidaridad es tomar mecanismos efectivos de política pública por la equidad. Y en ese sentido, la gran pregunta para evaluar el informe y decidir nuestra votación en este segundo debate es, ¿ha entendido realmente el Ecuador? ¿Han entendido nuestros gobernantes la gravedad de la situación? Y lamentablemente la pregunta es un rotundo no. Porque ¿qué es lo que está haciendo el Ecuador frente a esta realidad, colegas asambleístas? Y esta es la reflexión central a nuestro modo de ver. El Ecuador es el único país del mundo, creo que Hungría también, pero es el único país en el mundo que va en la dirección contraria de lo que están haciendo los demás países y lo que recomiendan los organismos especializados a nivel internacional. Propone impuestos en vez de impactar, de inyectar liquidez en la economía. Precariza el empleo en vez de proteger las empresas y los trabajadores. Paga la deuda externa de manera inmoral, mintiéndole al país en vez de inyectar esos recursos para salvar las vidas de los ecuatorianos, en vez de aceptar lo que el propio Fondo Monetario y el Banco Mundial han dicho, que es la moratoria de la deuda, porque paga a los tenedores privados y esto, insisto, tiene que ser investigado y exigido cuentas en la Asamblea Nacional. No se protege la producción nacional. Sin ley, el Ejecutivo puede perfectamente poner aranceles, restringir importaciones, evitar la salida de capitales. No lo hacen. ¿Por qué? En estos días los poderes mediático y económico se han opuesto rabiosamente a dos planteamientos que ha hecho la Revolución Ciudadana. La contribución de las grandes fortunas que tienen sus bienes registrados a nombre de sociedades de paraísos fiscales y hoy el banquero, el señor Lazo, señalaba en un medio de comunicación que se opone porque es muy poco lo que se va a recaudar. Señor Lazo, lo que se va a recaudar, lo que se recaudó en el 2016 frente al terremoto que afectó a Manabí y Esmeraldas fueron 160 millones. El SRI ahora ha señalado que sería alrededor de 60 millones. Eso hace la diferencia entre la vida o la muerte. Eso podría significar todas las pruebas masivas universales, colegas asambleístas, que son fundamentales para derrotar la pandemia en el país. Sin embargo, es evidente cómo se defienden los intereses particulares, los intereses de quienes han amasado las fortunas en el país, pero sacan esos recursos a paraísos fiscales. Esos paraísos fiscales que ya están en el banquillo de los acusados a nivel de Naciones Unidas y que pronto, ojalá, desaparezcan por acuerdo de la comunidad internacional, porque son inmorales, son mecanismos de falta de transparencia y de evasión de los tributos en cada uno de los países. Y también se hizo una campaña de ataque a los miembros de la comisión y a la asamblea por atrevernos a plantear que se cobren 1.400 millones de dólares que deben 500 grandes empresas en el país, lamentablemente presididas por las del grupo Novoa y otros grupos. Miren, señores asambleístas, la lista está en la página web del SRI. Ahí están 1.400 millones de dólares, tal como está en este momento la propuesta de ley y al punto en que se ha llegado, apenas se recaudaría algo más de 500 millones de dólares. Pero no se quiere tocar el bolsillo de los más poderosos, se quiere tocar el bolsillo de los humildes ciudadanos que en este momento están luchando
con enormes dificultades para renegociar sus créditos, para llevar el pan a sus familias, 500,000 familias con sus jefes de hogar desempleados, echados afuera, y el Ministerio de Trabajo no ha hecho nada frente a esa situación. Por el contrario, ha avalado los miles de despidos en el sector público. De modo que lamentablemente el Ecuador no ha entendido la magnitud de la crisis, no ha entendido que de esta crisis humanitaria, de esta crisis social, de esta crisis sanitaria y de esta crisis económica, tenemos que salir con solidaridad, con equidad. Lamentablemente el Ecuador asoma como el país que aprovecha la pandemia para imponer el modelo neoliberal, un modelo injusto y un modelo fracasado en el mundo. Nosotros hemos trabajado dentro de la comisión como bancada de la Revolución Ciudadana con ahínco, con empeño, con seriedad, levantando las propuestas que desde el primer momento, sin esperar la ley económica urgente, nuestra bancada las planteó. 4 propuestas de ley, presidente de la Asamblea y colegas asambleístas, muchas propuestas de reforma al articulado que lamentablemente no se han recogido en su integralidad. Y yo quiero centrar cuál es nuestro cuestionamiento central. En el debate se ha dicho desde nuestra perspectiva, con un error de fondo, que la ley no es para resolver los problemas estructurales, que la ley es para ofrecer salidas inmediatas. Y ese precisamente es la mayor carencia de esta propuesta que nosotros cuestionamos y somos críticos. Justamente la ley tenía que ofrecer salidas estructurales, tenía que ofrecer un programa social, un programa económico integral para enfrentar la pandemia en el corto y en el mediano plazo. Eso es lo que recomiendan los organismos internacionales. Y lo que se ha recogido son las cosas pequeñas que vienen a constituir lamentablemente paños de agua tibia para un enfermo gravísimo, como es en este momento nuestra situación social, nuestra situación económica. Tenemos que garantizar, compañeros asambleístas, transferencias monetarias, tenemos que asegurar que les lleguen los alimentos a las personas más pobres. Eso significa miles de millones de dólares. Tenemos que fortalecer el sistema sanitario, pagar las pruebas masivas para poder derrotar a la pandemia. Eso requiere muchos recursos y nosotros hemos ofrecido estas alternativas macroeconómicas dentro de una propuesta absolutamente seria. Ya he mencionado el tema de los paraísos fiscales, el tema del cobro de las deudas en firme de 500 grandes empresas en el país que evaden, que le perjudican al Estado ecuatoriano. Hemos recomendado el sobregiro del Banco Central para sostener, por ejemplo, la cadena de pagos. Hemos señalado que otra de las alternativas es una emisión adecuada y controlada de bonos del Tesoro Nacional que podrían inyectarle al menos 1.000 millones de dólares a la economía. El uso del dinero electrónico que están haciendo muchísimos países para, por ejemplo, un copago de la nómina nacional e inyectar nuevamente liquidez a la economía. Hemos señalado la necesidad y la urgencia de la baja de tasas de interés. Sin embargo, la banca, tanto pública como privada, se resiste a esta alternativa que la están aplicando muchísimos países. Es fundamental que la Asamblea lo haga, colegas. No cuidemos el bolsillo de los banqueros, cuidemos el interés general de los ecuatorianos. Sí se puede hacer si se baja la tasa activa y la tasa pasiva. Y eso servirá para los créditos que hoy necesitan las pequeñas, las micro, las medianas, las propias grandes empresas para tener liquidez, para sostener la nómina, para sostener la producción nacional. Necesitamos una propuesta real de protección social, subsidio al empleo, el ingreso básico emergente que ha recomendado la CEPAL, apoyo a las MIPIMES, proteger la nómina y los trabajadores por cuenta propia. Todas estas medidas hacen parte y ofrecen alternativas reales de liquidez mucho más allá de lo que la actual redacción de la ley plantea. Por ello, en un balance general del resultado de nuestras propuestas, del esfuerzo que hemos hecho y de la poca acogida que han tenido estas propuestas, cuando lo que se pretende es solo dar una ley paliativa, porque no se quiere tocar el interés de los que más tienen, ni realmente hacer una apuesta por la equidad y la justicia social en este contexto, el planteamiento de nuestra bancada es de oposición a esta ley. Pero al mismo tiempo, colegas asambleístas, volvemos a hacer un llamado a que
tratemos de concretar un acuerdo nacional por este programa macroeconómico que es el que va a necesitar el país en el corto, mediano y largo plazo. Esta ley, como ha sido concebida y como está, carece de la voluntad política en esa dirección. Sin embargo, esta Asamblea Nacional ya logró un gran consenso cuando se opuso unánimemente al pago de la deuda externa. Y termino, compañero presidente. Si hoy el Ejecutivo lamentablemente muestra una carencia de liderazgo, estar sumido en disputas internas, una ceguera frente a las medidas que están recomendando las instancias internacionales y la corriente mundial en el sentido de enfrentar con equidad y con justicia esta pandemia, por lo menos la Asamblea Nacional que dé una muestra de unidad y de consenso en torno a este programa macroeconómico. Pero eso no es de esta ley, presidente. Tiene la palabra